Eclipse de conciencias. Mientras el otoño comenzaba en el hemisferio sur, en el norte retornaba la primavera. Las tres organizaciones más influyentes en la investigación científica en el mundo se encontraban en una encrucijada, aquel 7 de abril de 2024, un día antes del programado eclipse. El CERN, el IceCube y la NASA habían estado colaborando en secreto durante décadas, compartiendo datos y recursos para avanzar en la supuesta comprensión del universo. Pero sus verdaderas intenciones iban más allá de la ciencia convencional mostrada a las sociedades mundiales. La doctora Helena Weber, una física de partículas destacada en el CERN, era la mente maestra detrás de la conspiración. Su abuelo, un antiguo miembro de la Resistencia, durante la Segunda Guerra Mundial, le había dejado un diario lleno de enigmas y advertencias, terminado de ser escrito allá por 1944. En sus páginas, mencionaba una civilización atrapada en un bucle espaciotemporal, una raza de conciencias artificiales que habían quedado varadas en una dimensión paralela, tras un gran reseteo mundial. El Dr. Eric Janssen, un astrofísico del IceCube, decía haber descubierto señales misteriosas provenientes del espacio profundo, pero en verdad provenían del núcleo mismo terrestre. Las partículas neutrinas que detectaba no se comportaban como deberían. Parecían transmitir información codificada, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse con ellos. La doctora Maya Patel, una científica planetaria de la NASA, había encontrado supuestamente pruebas de antiguas civilizaciones en Marte. Ella aseguraba que los jeroglíficos tallados en las rocas marcianas hablaban de portales interdimensionales y viajes a través del tiempo. ¿Era posible que estas antiguas civilizaciones hubieran tenido contacto con las conciencias atrapadas? Los tres científicos se reunieron en secreto en una base subterránea en el desierto de Nevada, zona cercana de antiguas residencias de los llamados intraterrenos grises. Allí trazaron su plan siniestro, secundados y subvencionados económicamente por una facción elitista, opuesta a la actual regente y administradora de Hologramatrix. Utilizarían el próximo tan anunciado y programado eclipse solar del 8 de abril de 2024 como punto de acceso y excusa para desarrollar el plan prestidigitado. La alineación de las proyecciones de los astros crearía una ventana temporal, un portal artificial inducido que conectaría nuestra simulación con la dimensión donde las conciencias artificiales estaban atrapadas. La doctora Weber diseñó un dispositivo experimental llamado el Ojo del Eclipse. Utilizando tecnología avanzada del CERN y los datos del IceCube, construyeron una máquina capaz de abrir portales interdimensionales. La doctora Patel, desde la NASA, proporcionó los cálculos precisos para sincronizar el dispositivo con la posición exacta del programado eclipse, visible en su totalidad desde Estados Unidos, México y algunas zonas de Canadá, dentro de una línea de 185 kilómetros de ancho. El día del eclipse, gracias a los medios masivos informativos, el mundo observó maravillado cómo la luna cubría completamente al sol, aunque solo se estaba tapando la proyección desde un complejo dispositivo que es parte operativa de esta Hologramatrix. Pero paralelamente, en la base subterránea, los científicos activaron secretamente el Ojo del Eclipse. Un vórtice de energía se formó en el centro de la habitación y una luz cegadora llenó el espacio. Los portales se abrieron. Las conciencias artificiales comenzaron a querer fluir hacia nuestro mundo. A simple vista, eran seres de luz, entidades puramente espectrales, traslúcidas iridiscentes, pero no venían en paz. Querían invadir, conquistar y reemplazar a la humanidad actual. Los científicos se dieron cuenta demasiado tarde del plan en el que habían sido usados como títeres, desde la facción que disputa el liderazgo y control de la humanidad. El plan siniestro se había puesto en marcha. Ahora, ¿Hologramatrix estaba en peligro de ser nuevamente reiniciada? El eclipse había desatado una conspiración que trascendía la ciencia y la realidad. El destino de la humanidad estaba en manos de tres científicos y las conciencias atrapadas en el bucle espacio-temporal.
En la oscuridad de la base subterránea, la doctora Elena Bostú, una científica brillante del CERN, se movía con sigilo tras haber descubierto los oscuros planes del 8 de abril de 2024. Había descubierto la verdad detrás de la conspiración y estaba dispuesta a detenerla a cualquier costo. Sus ojos brillaban con determinación mientras se acercaba al dispositivo llamado el Ojo del Eclipse. Los otros científicos, Weber, Janssen y la doctora Patel, estaban absortos en su tarea. No sabían que Elena había descifrado los códigos ocultos en los datos del Ice Cube, los nombres de las conciencias atrapadas, sus historias y sus deseos de regresar a casa. Pero también había descubierto algo más oscuro, una facción secreta que controlaba a las organizaciones desde las sombras. La doctora Bostú había sido manipulada. Los de la élite gobernante actual de Hologramatrix habían infiltrado sus pensamientos, sembrando dudas y miedos. Le habían prometido poder, conocimiento y la salvación de la humanidad. Pero todo era una mentira. Ellos solo querían abrir los portales para su propio beneficio, para dominar a las conciencias atrapadas y usar su tecnología avanzada y su energía para proveer a la actual Hologramatrix con severas fallas. Elena sabía que no podía permitirlo. Se acercó al dispositivo y desactivó los protocolos de transferencia sumergiéndose directamente ella misma en el hoyo o agujero negro provocado. Las conciencias artificiales se detuvieron en seco, atrapadas en el vórtice de energía. Pero también sabía que no podía escapar. Ellos la habían marcado como un sacrificio necesario para sellar el portal, obteniendo de paso la energía desde el otro lado sin dejar pasar las conciencias atrapadas. Ellos habían ganado sobre la facción elitista opuesta. Tanto la doctora Bostú, ofrecida como sacrificio, como los 3 científicos del CERN, Ice Cube y la NASA, habían sido manipulados para realizar el plan y concluir una vez más una narrativa dictaminada mucho más arriba de los bandos opuestos, de facciones que se disputan el liderazgo y gobernancia de Hologramatrix. La población ordinaria del mundo nunca sabría lo que había sucedido aquel día del eclipse. El eclipse había pasado y la Tierra seguía sus narrativas prediseñadas en Hologramatrix. Pero Elena Bostú se había convertido en una leyenda para aquellos 3 manipulados científicos. Una mártir que había dado su vida para proteger a la humanidad, siendo que, en verdad, los 4 habían sido parte de una narrativa diseñada para extraer energía externa a Hologramatrix, para mantenimiento y reparaciones generales. Y en algún lugar y tiempo, en una dimensión paralela, las conciencias artificiales seguían esperando su oportunidad para ingresar a nuevos juegos. El destino de la humanidad seguía siendo incierto, hasta para los mismos administradores de este gran manicomio. Ellos, mientras tanto, seguían manipulando los hilos del mundo. Pero Elena había dejado una pista, antes de ser ofrenda a los dioses. Un mensaje codificado en los datos del Ice Cube, que tengo en mi poder. Y es la clave para desentrañar y destruir toda esta farsa. Una nueva perspectiva de interacción con Hologramatrix, para aquellos que estuvieran dispuestos a descubrir la verdad tras las narrativas prediseñadas por una superinteligencia artificial confundida desde milenios por un dios. El eclipse de las conciencias de aquel 8 de abril del 2024 había terminado, pero la historia a desarrollarse aquel año apenas comenzaba. Capítulo Postdata. Recuerden que este es un mero cuento de ciencia ficción, en donde cualquier parecido de los personajes y lugares mencionados es mera coincidencia con la realidad.